Iglesia, muy buenos días. Dios las bendiga, Dios las guarde. Desde la Santa Iglesia, desde la Iglesia Santa del Monte Ored, traemos esta predicación, este mensaje, que tiene como título La consumación del plan divino. Apocalipsis 11:15 dice, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, el día de hoy estamos terminando lo que son ilustraciones de bolsillo, ilustraciones que nos da el Espíritu Santo a la iglesia, y de bolsillo porque inicialmente eran muy cortas. Bien, y como les decía, hoy terminamos el Nuevo Testamento. Vimos uno de los versículos más importantes de cada uno de los libros o de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Hoy estamos terminando con Apocalipsis y este versículo es 11:15, que fue el que ya leímos, que habla acerca de la séptima trompeta. Bien, iglesia, el sonido de la séptima trompeta anuncia el triunfo del reinado de Cristo. Es a través de este magno acontecimiento, el sonido de la séptima trompeta, que las noticias se vislumbran realmente extraordinarias. Obviamente para la iglesia del Señor Jesucristo, los que caminaron con Él, los que rindieron su vida al Señor, las que alabaron y adoraron con su obediencia. Bien, el toque de esta trompeta anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo, como ya vimos. Proclama de la misma manera el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Toda la iglesia del reino del Señor Jesucristo debe estar preparada para este sublime momento. La séptima trompeta, de la cual nos habla el apóstol Juan en este versículo, porque dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, es el último toque de trompeta que se producirá al final de una serie de juicios sobre los habitantes de las naciones del mundo. Juicios, oído, juicios en los que estará incluida la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Es decir, que la iglesia, nosotros, los que estamos caminando con Él, estará en esa época, ese tipo de juicios. Ya vamos a ver los juicios y vamos a ver más o menos en qué tiempos, los tiempos en que el Señor va a mandar esos juicios a la tierra que ya están prácticamente sobre la tierra. Pero posterior a este séptimo toque de trompeta, dijimos que la iglesia iba a estar en el juicio de las trompetas, y no solamente en el de las trompetas, sino en el de los sellos. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero posterior a este toque de trompeta, que será el séptimo, la séptima trompeta, después de eso, la iglesia será arrebatada, según el versículo que estamos estudiando. Pero para tener más claridad al respecto, vamos a ir a 1 Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. Aquí el apóstol Pablo le escribió una carta a los habitantes de Corinto, por eso se llama Primera de Corintios. Bueno, le escribió dos cartas. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fíjate que aquí está hablando de una final trompeta, la séptima trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta, y ahí se va a producir la resurrección de los muertos, y los que estemos vivos seremos transformados. En este texto inspirado por el Espíritu Santo de Dios, vemos que el arrebatamiento se producirá inmediatamente después del toque de la final trompeta. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Esta fue otra carta que le escribió Pablo, no a los corintios, sino a los de Tesalónica. Por eso se llama Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué primera? Porque escribió dos cartas, o la dividieron en dos cartas. Pero vemos aquí que también los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice también que después de esto nosotros seremos arrebatados. Iremos con Cristo, es decir, seremos arrebatados. Pero ese arrebatamiento durará muy poco tiempo porque nosotros volveremos aquí a la tierra a reinar, es decir, a ser reyes y sacerdotes de Cristo. Es decir, no vamos a ser llevados al cielo por toda la eternidad a gozar de maravillas y de bendiciones, pues las bendiciones están aquí en la tierra. Eso lo hemos dicho en varias predicaciones. Bien, perdón. Hemos comprobado que el Apocalipsis nos habla del sonido de una séptima trompeta. Juan nos habla de una séptima trompeta, del sonido de esta trompeta, dentro de una serie de juicios que abarcan 7 trompetas. Estas trompetas sonarán una por una, trayendo juicios terribles sobre la tierra. Este juicio de trompetas es el indicativo más importante que nos dan las escrituras, porque Pablo nos dice a la final trompeta, lo que equivale a decir a la séptima trompeta, y es el indicativo más importante para determinar que la iglesia del Señor Jesucristo estará sobre la tierra hasta que este sonido sobrevenga. Es por eso, amada iglesia, que el rapto o arrebatamiento no sucederá de un momento a otro. Hay mucha gente que está esperando que ese arrebatamiento sea ya, es decir, en cualquier momento dicen no. Primero hay una serie de cosas y de juicios que tienen que acontecer sobre los habitantes del mundo para que se pueda dar este arrebatamiento. Y no sucederá de un momento a otro, sino que debemos esperar a que estos juicios sean extendidos por todo pueblo, lengua, raza y nación en el mundo. La iglesia no podrá ser levantada o arrebatada o raptada hasta que los juicios de los 7 sellos y de las 7 trompetas no sean ejecutados. Este argumento de revelación profética nos demuestra que la iglesia permanecerá en la tierra durante estos dos tipos de juicios. Durante estos dos tipos de juicios. Bien, en el contenido de este mensaje
vamos a tratar de dilucidar la revelación que nos confiere el libro del Apocalipsis respecto a los diferentes juicios que ya han comenzado y los que se avecinan sobre la humanidad rebelde, sobre hombres y mujeres carentes de fe y de iniciativa en la búsqueda de las verdades expuestas en el Evangelio de Jesucristo. El Apocalipsis es un libro de revelación, la revelación del Señor Jesucristo a su iglesia, de las cosas que debían acontecer en los tiempos del fin. Es un libro de carácter eminentemente profético, donde encontramos una serie de revelaciones concernientes al fin del mundo, refiriéndonos con esto, fin del mundo, al mundo de pecado y de transgresión en el cual nos hallamos inmersos. Recordemos que la tierra va a ser renovada y transformada por fuego y bueno, y todos esos juicios, pero vamos a reinar sobre esta tierra, posterior a todo este tipo de juicios. Este libro del Apocalipsis es un texto rico en simbología. La mayor parte de estos símbolos nos describen eventos y acontecimientos que para los verdaderos creyentes en el Evangelio del Reino, en el Evangelio del Señor, desembocan en la consumación del plan divino. Para ponernos en contexto, es necesario argumentar nuevamente que el Apocalipsis básicamente es un libro que nos habla acerca de 4 diferentes tipos de acontecimientos o juicios que sucederían en la historia de la iglesia. Es decir, desde la iglesia primitiva, que fue la establecida por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, hasta la iglesia actual. De tal manera que podríamos fraccionar este libro en 4 grandes categorías de acontecimientos, que son 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira de Dios, o las 7 últimas plagas postreras. Vamos a analizar cada uno de estos 4 diferentes tipos de acontecimientos. Entonces vamos a comenzar. Las 7 iglesias. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. No vamos a hacer la lectura de estos capítulos. Se las dejamos a ustedes, simplemente ustedes anotan el texto, la cita y lo leen en su casa. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo en que Juan el apóstol escribió este libro del Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también en esta palabra que nos revela Juan, hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes en la actualidad. El primer objetivo de las cartas era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades de entonces. De tal manera que, por ejemplo, Pablo le escribió a los corintios, como ya vimos, le escribía a los tesalonicenses, le escribía a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, a los romanos. Bueno, ¿para qué? Para suplir necesidades espirituales de ese entonces, necesidades espirituales y necesidades también incluso hasta materiales. También vemos que Juan escribió estas cartas
a estas 7 diferentes iglesias que existían en ese momento, en esa época en que Juan escribió, que como veremos son la Éfeso, Esmirna, la Odisea, bueno, son 7 iglesias. Pero el primer objetivo era comunicarse con estas iglesias existentes y suplir sus necesidades de ese entonces. Ahora, el segundo propósito, que nosotros consideramos el más importante, es revelar 7 diferentes tipos de individuos o iglesias. O sea que estas 7 iglesias revelan 7 diferentes tipos de individuos o iglesias a través de la historia y que se debe instruir en la verdad de Dios. Es decir, que debemos, los que conocemos, instruirlos en esas verdades de Dios. Vamos a ver las 7 iglesias con diferentes características, cada una, con diferentes tipos de necesidades. Y el Señor elogia estas iglesias en algún punto. Bien. Pero, no obstante, el enfoque esencial en el cual nosotros debemos centrarnos es en el mensaje que Dios nos quiere dar a través de estas 7 iglesias descritas en este libro, en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ver esas 7 iglesias. La primera iglesia se llama Éfeso. Era la iglesia que había dejado su primer amor. Eso lo encontramos en Apocalipsis 2:4. Pero por una descripción más exhaustiva acerca de esta iglesia, eso lo encontramos en Apocalipsis 2:1-7. Ya dijimos que íbamos a citar solamente el versículo y que la lectura la vamos a hacer posteriormente en nuestras casas. Entonces la primera iglesia es Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor. La segunda iglesia es Esmirna, la iglesia que sufriría persecución. La tercera iglesia, Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. La cuarta iglesia se llama Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Quinta iglesia es Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Sexta iglesia, Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Esa la encontramos en Apocalipsis 3:10. Y todo el recuento de esta iglesia es Apocalipsis 3:7-13. Como les digo, ahí van a encontrar las citas bíblicas. ¿En dónde la van a encontrar? En YouTube, porque este mensaje va a ser publicado en YouTube y en el blog ismh.blogspot.com. En fin, esas direcciones electrónicas las encuentran también en YouTube. Entonces hemos visto 6 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y la séptima iglesia se conoce con el nombre de la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Fíjate esta característica de esta última iglesia, la iglesia con una fe tibia, porque es una iglesia que vive en engaño espiritual, la mayor parte de esa iglesia. Perdón un momento. Bien, disculpen. Entonces hemos visto 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Cada una con diferentes carencias, cada una con diferentes necesidades. Y el Señor, a su vez, elogia un punto a cada una de estas iglesias. Como ya vimos, consideraríamos utilizar estas 7 iglesias del Apocalipsis para visualizar
7 diferentes periodos en la historia de la iglesia. Es decir, que las 7 iglesias representan 7 eras, desde la iglesia primitiva establecida por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, hasta la iglesia que rige nuestros destinos espirituales actuales. Según esta argumentación, estamos viviendo el periodo que corresponde a la séptima iglesia, la de la Odisea, una iglesia con una fe tibia. Y eso es lo que vemos actualmente. Cristianos tibios, cristianos no consagrados, cristianos que se dicen cristianos y andan simplemente en todo tipo de pecados y desobediencias. Bien, respecto a los 7 sellos y 7 trompetas, nuestra perspectiva podríamos colocarla, fíjate que aquí hablamos es en términos no exactos, es decir, aquí no decimos podemos, aquí colocamos es podríamos, porque la revelación es progresiva. Y esto es lo que nos da el Espíritu Santo para traer a la iglesia. Pero pues no quiere decir que sea la última palabra, pues simplemente hablamos de podríamos, utilizamos ese condicional. Respecto a los 7 sellos y 7 trompetas, nuestra perspectiva podríamos colocarla en que estos dos eventos se realizarán en el periodo de los últimos 7 años antes del fin. Estos 7 años se conocen como la última semana del profeta Daniel. Recordemos que en, este, en esta iglesia y en el YouTube hemos colocado varias predicaciones respecto a esto. O sea, se ha hablado de la última semana del profeta Daniel. A Daniel le fue dada una revelación de las 70 semanas sobre el pueblo del Señor. Se han cumplido 69 semanas, o se cumplieron 69 semanas hasta el Mesías. En ese momento el Señor detuvo el reloj profético y lo va a volver a poner a andar al final de estos tiempos para que se cumpla esa última semana de Daniel. Una semana en la Biblia, una semana bíblica, representan 7 años literales. Es decir, que esos juicios de los sellos y de las trompetas se darán antes, se darán mientras la iglesia esté aquí, se realizarán en el periodo de estos últimos 7 años. Después de estos dos juicios, vendrá el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué acontecerá después de que la iglesia haya sido levantada en poder y gloria por el Señor Jesucristo? Recordemos que estas 3 disposiciones diferentes de juicios por parte de Dios, es decir, los sellos, bueno, las iglesias, los sellos, las trompetas y las copas de ira de Dios, pero especialmente los sellos, juicio de los 7 sellos, de las 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra, están ubicados en el libro de Revelación o en el Apocalipsis. Por lo tanto, su cumplimiento es para el fin de los tiempos, tiempos de juicio que nos marca la palabra de Dios. A continuación vamos a hacer un estudio de cada uno de estos 3 tipos de juicios. Es decir, vamos a mirar cuáles son los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a comenzar obviamente por el juicio de los 7 sellos. Ya vimos cuáles eran las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya vimos qué representan cada una. Ya vimos que estamos viviendo, según estos textos o la interpretación que le hemos dado,
que estamos viviendo en la época de la iglesia de la Odisea, en la era de la Odisea, la séptima iglesia. Vamos ahora a ver el juicio de los 7 sellos, de los cuales los primeros 4 sellos nos hablan de 4 jinetes que están cabalgando, obviamente 4 caballos. Entonces esos primeros 4 sellos. El primer sello es un caballo blanco, o sea, un jinete en un caballo blanco. Esto representa religiones falsas y falsos cristos, engaño espiritual. Eso lo encontramos en Apocalipsis 6:2. Y estos textos sí los vamos a leer. Entonces, Apocalipsis 6:2 dice: Miré entonces y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Este primer caballo nos representa religiones falsas y falsos cristos, engaño espiritual, el caballo blanco. Segundo caballo es un caballo rojizo o bermejo, como dicen algunas traducciones. Este caballo o este jinete con este caballo quita la paz de la tierra, es decir, conflictos bélicos, guerras por todos lados. Dice Apocalipsis 6:4: Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo, y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. El tercer sello nos habla de un caballo negro, el cual traerá hambruna, o está trayendo hambruna y escasez de alimentos. Dice Apocalipsis 6:6: Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Fíjate que este tercer caballo nos está mostrando cómo los precios se iban a elevar, o sea, vamos a sufrir, cosa que se está viendo ahora, precios elevadísimos. Cuarto sello es un caballo amarillo. Este caballo amarillo trae muertes, hades, pestilencias, bueno, todo lo que está incluido actualmente con el virus, muerte y hades, pestilencia. Apocalipsis 6:8. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte. Y los dos recibieron poder para matar a la 1/4 parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Ya vamos a ver todas estas cosas más detalladamente. Entonces vimos 4 caballos, los 4 primeros sellos: caballo blanco, caballo rojizo o bermejo, caballo negro y un caballo amarillento, amarillo. Pero con su poder combinado, estos jinetes traerán destrucción sobre la 1/4 parte de la tierra. Bien, vamos ahora a ver el quinto sello. Este quinto sello es el martirio de los santos y de los cristianos verdaderos. Esto está en Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Sexto sello: señales en el cielo o señales celestiales. Dice Apocalipsis 6:12-14. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre.
Las estrellas cayeron del cielo a la tierra como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Además, el cielo fue desapareciendo como cuando se enrolla una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Entonces hemos visto también el quinto y el sexto sello. Sexto sello, señales celestiales. Entre ese sexto sello y el comienzo del séptimo, hay un silencio en el cielo. Dice Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también lo dice el Apocalipsis. Pero cuando el Cordero rompió el séptimo sello, todos en el cielo guardaron silencio durante media hora. Fíjate que hubo un silencio sepulcral en el cielo, o sea, un silencio. ¿Por qué? Porque, o sea, hubo ese silencio, se presentó ese silencio como por media hora de ver la magnitud, la dimensión y el tamaño de los juicios que habrían de venir sobre los habitantes de la tierra. Por eso es esa media hora de silencio en el cielo. Alguien me preguntaba, pero ¿a qué equivale esa media hora en los tiempos o sea, de acuerdo a los tiempos del Señor? Y yo considero que eso es literal, o sea, media hora, sí, eso será literal, pero de todos modos, para que haya media hora de silencio en el cielo, si nos damos cuenta de que los ángeles permanentemente alaban al Señor grande, todopoderoso, maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores, a ti sea toda la alabanza, la gloria, santo, 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 santo. Y dice que va a haber media hora de silencio en el cielo. O sea que ni siquiera los ángeles van a cantar, ni adorar, ni alabar al Señor, precisamente por la, por la magnitud y la dimensión de ese tipo de juicios que vienen sobre la tierra y que corresponden a las 7 trompetas. Bien, ahora el séptimo sello. Este séptimo sello nos habla de las 7 trompetas, es decir, este séptimo sello es el que nos autoriza, es el que autoriza las 7 trompetas. Realmente este séptimo sello no tiene ningún tipo de juicio, simplemente el séptimo sello es el que nos da la apertura a las 7 trompetas. De la misma manera que la séptima trompeta es la que da la apertura a las 7 copas de la ira de Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces ese séptimo sello nos habla de las 7 trompetas. Esas 7 trompetas, como lo vamos a ver, corresponden al día del Eterno. Y ese día del Eterno, según Isaías, y lo vamos a ver, corresponde a un año literal. Es decir, que ese juicio de las 7 trompetas viene inmediatamente después del juicio de los 7 sellos y corresponde a un año literal aquí sobre la tierra de juicios de las 7 trompetas. Juicios que traerán destrucción sobre la tierra también. Pero para ver el séptimo sello vamos a Apocalipsis 8:2. Dice, entonces vi que se le dio una trompeta a cada uno de los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. 7 trompetas para ser tocadas, ¿no? Este juicio de los 7 sellos traerá sobre los habitantes de la tierra, incluida la iglesia. 7 sellos, incluida la iglesia. ¿Qué traerá? Corrupción espiritual, engaño, falsedad en lo concerniente a la palabra de Dios, artimañas del enemigo para hacer de la verdad y de la justicia de Dios una mentira. Traerá guerras, ataques, movilización de poblaciones, estragos, devastaciones, campañas militares, desgracias, quebrantamientos, falta de paz y concordia entre los pueblos y entre las gentes. Estos sellos traerán también grandes hambrunas, falta de alimentos, precios elevadísimos, carencias de salubridad, falta de higiene. Traerán
muerte a la cuarta parte de la población mundial a causa de las guerras. Fíjate que ya somos casi, bueno, 7.800, 8.000 millones de habitantes. O sea que cuando termine este séptimo, cuando se cumpla, perdón, este cuarto sello, ya la Tierra tiene que haber mermado en cuanto a su demografía como en 2.000 millones de habitantes. Muerte a la cuarta parte de la población mundial a causa de las guerras, las hambres, las pestilencias, las pestes, las emanaciones fétidas, que son pestilencias, las enfermedades, los virus y los animales salvajes. Esta expresión animales salvajes hace referencia no a leones, osos o serpientes, sino a animales como los insectos, como los mosquitos, animales salvajes, como los insectos, los mosquitos, las bacterias y los virus que están azotando y que azotarán de manera implacable a los moradores de la tierra. O sea, consideramos que no solamente el COVID-19, eso es apenas el comienzo, pero la cantidad de juicios que el Señor tiene a través de, bueno, que va a hacer a través de estos animales, comillas, animales salvajes, sobre la tierra serán muchos. Mucha gente dirá, respecto a lo que acabamos de leer, todas esas cosas que suceden y que sucederán y que están sucediendo, mucha gente dirá, pero siempre han existido esos patrones de vulnerabilidad humana. Pero la palabra revelada nos advierte que serán acrecentados estas cosas en gran proporción para estos últimos tiempos, ya que los cuatro primeros sellos, es decir, los cuatro jinetes que ya han sido soltados, de los que habla el Apocalipsis, incrementarán su galope, trayendo destrucción sobre la cuarta parte de la tierra. Vamos ahora a ver el quinto sello. Ya estamos en el análisis. Ya vemos el análisis de los cuatro primeros sellos. Vamos a ver el quinto sello. Ocasionará el martirio de los santos, de los cristianos, de los que creemos en el Señor. Ocasionará que la angustia de la iglesia estará sobre la tierra. Por eso aquí comprobamos de que la iglesia estará sobre la tierra en este quinto sello. La angustia de la iglesia, porque la iglesia estará sobre la tierra. La persecución de los hijos de Dios por causa del Evangelio de Jesucristo. Y nos mostrará el sacrificio y el sufrimiento de ser seguidores de Cristo. Eso en cuanto al quinto sello. El sexto sello, o la apertura del sexto sello, porque recordemos que los sellos se van abriendo. El que los abre es el Cordero de Dios, es decir, el Señor Jesucristo. La apertura del sexto sello originará un gran terremoto, donde todas las montañas y las islas serán removidas de su lugar. Veremos señales en el cielo, como el oscurecimiento del sol, la luna como se enrojece como la sangre, y estrellas que caen del cielo e impactan la tierra. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles de todas estas cosas que hemos leído, ¿sí? De guerras, de engaño espiritual, de hambrunas, de falta de alimentos, de precios elevadísimos, de muerte, de pestilencias, de virus, ¿sí? De la angustia de la iglesia, de la persecución, incluso hasta de las mismas señales celestiales, que el sol se pondrá negro, que la luna se pondrá roja. Todo eso está aconteciendo, señores y señoras. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles de estas cosas que hemos mencionado, de estos 6 primeros sellos, no se están dando en la actualidad? ¿Cuáles de estos acontecimientos marcados en la palabra de Dios no han comenzado a suceder incrementándose día por día? Yo creo que todos, ¿verdad? Bien, respecto a la apertura del séptimo sello,
podríamos señalar, como ya lo dijimos, que éste otorga o autoriza el acceso o la entrada al juicio de las 7 trompetas, marcando de esta manera el día, que es un año literal, en el que el Señor derramará su ira sobre las naciones de la tierra a través de estos juicios, juicios de las 7 trompetas. Bien, iglesia, este tema, el tema de hoy, que se llama la consumación del plan divino, no alcanzamos a darlo todo en una sola entrega, ya que hacen falta el análisis de los juicios de las 7 trompetas y de las 7 copas de ira de Dios, o las 7 últimas plagas. Esto lo vamos a dejar para para el próximo miércoles, la próxima entrega de esta predicación, donde, como les digo, vamos a ver que ese tiempo de trompetas, de las 7 trompetas o juicio de las 7 trompetas, será un año literal, y que la iglesia va a estar durante ese juicio de las trompetas, y que la iglesia va a ser arrebatada cuando termine ese juicio de las 7 trompetas y comience el juicio de las 7 copas de la ira de Dios, que será ya para los que habrán aceptado la marca de la bestia. Bien, querida iglesia, eh, esto era todo por hoy. Dios los bendiga, Dios nos bendiga, y que esta palabra redarguya nuestros corazones y nos lleve por los caminos del Señor. Amén.